Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias por tu palabra, porque es nuestra guía, es nuestro manual de vida, y pedimos, Señor, que nos ayudes a comprender mejor lo que quieres de nosotros, que podamos entender lo que hiciste por nosotros y cómo nosotros debemos responder a ti. Señor bendito, ponemos este tiempo en tus manos, rogamos tu dirección, tu guía, enséñanos y gracias por este tiempo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, podemos tomar nuestro lugar. Y este capítulo 14 dice: 2 días después, esto es como decir nosotros pasado mañana, ¿verdad? Se oye un poco distinto, ¿verdad? 2 días después era la Pascua, lo cual nos indica qué día era en el momento que estaban sucediendo las cosas. Y entonces, si la Pascua era el año 15 de Nisan, que de alguna manera abarca tanto los meses abril y marzo y abril, y de alguna manera para este tiempo iba a ser 15 de marzo, el día de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, y sería viernes, por lo tanto este día es miércoles. 2 días era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño, y ¿qué dice? Y matarle. ¿Sabe? En los mandamientos, en la ley de Moisés está el mandamiento: no matarás. Y los que prescribían las leyes estaban de alguna manera dispuestos a quebrantar la ley, buscando matar por engaño al Señor Jesucristo. Estaban buscando trampearlo, pues, que Él dijera una cosa incorrecta, y por esa cosa incorrecta matarle. De hecho, fue así, porque el Señor Jesús le dijo, cuando le preguntaron si era el Mesías, y Él dijo: tú lo has dicho. Y después dijo: y veréis al Hijo del Hombre viniendo entre las nubes. Y entonces rasgaron sus vestidos y dijo: este se hizo igual a Dios, herejía, y le mandaron a matar por algo que realmente era verdad. Entonces tenemos que ver cómo muchas veces nosotros, los seres humanos, podemos romper nuestros principios por nuestro beneficio, por un momento de placer, por algo obtener, pero no es correcto. ¿Sabe? De alguna manera tenemos que pensar como el Salmo que dice: ¿quién entrará a tu santuario? Y dice: aquel que aún bebiendo en daño suyo, siempre dice la verdad, siempre hace la voluntad de Dios, siempre permanece. Entonces, de alguna manera, tenemos que pensar: es que si digo la verdad, se van a enojar. Es que si digo la verdad, va a pasar esto o va a pasar aquello. Es que si hago esto, no me van a creer, o esto o aquello. ¿Sabe? Uno tiene que hacer lo correcto siempre y no vender sus principios ni sus valores por nada. Y esto es algo que tenemos que hacer siempre, lo correcto delante de nuestro Dios, para no quebrantar sus mandamientos. Y decían los sacerdotes: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo, es decir, para que el pueblo no se venga en contra nuestra, porque a Jesús lo consideraban como profeta. Entonces decían después: vamos a esperar. Verso 3: pero él, estando en Betania, en casa de Simón el leproso, obviamente, seguramente un hombre que estaba leproso y que el Señor Jesús le salvó de la enfermedad, dice: y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y
quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Era costumbre de los judíos que cuando eras invitado a alguna casa, se te lavaran los pies, se te ungiera con aceite, pero probablemente Simón el leproso se olvidó de esto y no lo hizo, pero esta mujer estaba atenta y dijo, hay que de alguna manera honrar al Señor, al invitado. Y dice el verso 4, hubo algunos de los que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? ¿Sabe? Muchas veces no hacemos las cosas, pero las pensamos. Así que no solamente es no hacer las cosas, sino cuidar nuestros pensamientos. ¿Se acuerdan? Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró. Así que cuando nosotros pensamos solamente en hacer algo incorrecto, estamos haciendo algo incorrecto. Es decir, Dios no lo aprueba. Ahora recuerde que primero pienso y después actúo. Y el hombre tal piensa en su corazón, tal es él. Entonces nuestras acciones son predeterminadas por nuestros pensamientos. Así que debemos cuidar lo que pensamos. Dice, algunos se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? O sea, se le ungieron al Señor, pero era un desperdicio. O sea, no apreciaban tanto al Señor como al perfume. Y dice así, el verso 5, porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella, contra la mujer. Era María, la hermana de Lázaro, la que estaba haciendo esto, nos lo dice el Evangelio según San Juan. Ahora, 300 denarios era para ese momento el salario de un obrero de un año. De un año. Y uno dice, ¿a poco podrá haber perfumes tan caros? Y entonces yo me fui a internet para ver cuál era el perfume más caro en la actualidad en el mundo. Y entonces vi, y el primero decía 150,000. Yo dije, wow, 150,000. Pero después vi, decía dólares. Y dije más, wow. Pero después vi que, abriendo la página, que era el primer perfume más caro, y después venía otro de 250, otro de 350, y el más caro de $450,000. Un perfume. Así que dije, sí hay perfumes caros. Es que el que yo uso no es tan caro, ¿verdad? Nunca usaría este de 450,000, ¿verdad? Sí lo vendería, no lo usaría. ¿Sabe? Pero María muestra el aprecio que tenía a su Señor. Y esto es algo que de alguna manera nosotros en nuestra vida tenemos que mostrar constantemente si realmente apreciamos al Señor o no. Porque por aprecio al Señor, por amor al Señor, dejamos de hacer muchas cosas, pero también debemos hacer muchas cosas para honrarle y glorificarle. Así que cuando uno se consagra al Señor, es esto. El apóstol Pablo lo dice de esta manera en Romanos 12:1. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y alguien lo dijo de esta manera: todo lo que soy, todo lo que tengo, para la gloria de Dios. Así que si usted se da a Dios, usted tiene que buscar hacer cosas para Dios, porque usted ya le pertenece al Señor. Así que vamos viendo cómo el aprecio a nuestro Dios puede ser, de alguna manera, para bien o para mal. Es decir, se supone que los discípulos
apreciaban al Señor, pero no lo apreciaban tanto. Entonces, nosotros debemos de preguntarnos, ¿qué tanto aprecio al Señor? ¿Estaríamos dispuestos a darnos o solamente hay más o menos? Sigue diciendo el texto, verso 6, pero Jesús dijo, déjala, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. ¿Sabe? Esto me llama la atención porque pobres han existido siempre. Y de hecho, las estadísticas de los pobres siguen subiendo cada vez más. Por ejemplo, en Argentina, ahora como está la situación, ya el 60% son pobres. Y uno dice, bueno, a los pobres siempre los tendréis. Pero algo que me llama la atención es que él se enfoca en ese momento, en su tiempo, y dice, a los pobres les tendréis y podéis hacerle buena obra, cuando querráis, cuando quieran. Y sabe, esto es algo que a nosotros no se nos debe olvidar. Si podemos ayudar a alguien, hagámoslo. Podemos ayudar a los pobres. De hecho, debemos hacerlo. Debemos de acordarnos de aquellos que tienen necesidad, porque es más bienaventurado dar que recibir. Y sigue diciendo el texto, verso 8, está hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. ¿Sabe? Jesús estaba diciendo, voy a morir y no les va a dar tiempo siquiera para preparar el cuerpo. Si ustedes recuerdan, cuando fue crucificado, lo envolvieron en una sábana, lo metieron en una tumba y salieron corriendo porque venía el Shabbat. Pero no era cualquier Shabbat, sino el Shabbat de Pascua. Era un día solemne. Ahora, de alguna manera, creo yo que muchas veces uno dice, un día me voy a morir, pero uno no sabe qué día va a morir. ¿Cierto o no? Todos sabemos que vamos a morir, pero ¿me puedes decir cuándo vas a morir? Nadie sabe la fecha. Entonces, lo cual indica que yo tengo que vivir el hoy como si fuera el último, porque yo no sé, francamente no lo sé, si mañana voy a vivir. Verso 9. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y esto nos habla a nosotros. ¿Qué hemos hecho por el Señor para que Dios tenga memoria de nosotros? Esto es importante, porque nosotros de alguna manera pensamos que es suficiente, ¿verdad? Y creo que la mayoría de nosotros hace lo que tiene que hacer. Y un día el siervo va a ser juzgado por su Señor y le dirá, siervo infiel, porque hiciste lo que tenías que hacer. ¿Sabe? Cuando uno se emplea o tiene un empleado, muchas veces el empleado dice, no, a mí me emplearon para esto, pero yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer lo otro. Y uno mismo dice, no, yo no, porque no me corresponde. Pero el Señor dice, haz más. Si puedes, si está en tu mano, haz más. Por eso puso la ley de la segunda milla, porque los ciudadanos romanos y los soldados romanos podían agarrar a cualquier judío y decirle, llévame esta carga una milla. Y lo tenían que hacer, porque estaba dentro de las leyes. Y si no, lo podían llevar a la cárcel y lo podían azotar por incumplimiento de las leyes. Pero Jesús le dice, ustedes vayan más allá y llévenla 2 millas. No una, no lo que tienen que hacer, sino hagan más. Y si les piden su túnica, también denles la capa. Así que de alguna manera Dios nos pide más. No solamente, ya cumplí con esto, ya cumplí con aquello, ya hice esto, ya hice la tarea. No es suficiente, porque eso va a demostrar
tu estima al Señor? ¿Cuánto amas al Señor? Y es que es fácil decir, Señor, te amo. Lo difícil es demostrarlo. Y creo que en la vida real también es difícil demostrar el amor. Porque es fácil decir que queremos a las personas, que amamos a las personas, pero después, ¿cómo las tratamos? Así que de alguna manera creo yo que esto nos exige un poco más acerca de nuestro amor y de nuestro hacer para con Dios. Si quieres ser recordado por el Señor, tienes que hacer más. Verso 10. Entonces Judas, el Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Uno dirá, estaba tan enojado de que no le hayan dado esos 300 denarios, estaba tan enojado de que ese perfume se haya desperdiciado, entre comillas, que estaba dispuesto a entregar a su Señor, porque su Señor no hizo lo que él quería que hiciera. ¿Sabe cuánta gente no se enoja con Dios? ¿Cuánta gente no le exige a Dios? Tú lo dijiste en tu palabra, que todo lo que pidiéramos en tu nombre va a ser hecho, entonces ahora me cumples. Pues ¿quién es Dios para ordenarle así a Dios? Así que Judas de alguna manera estaba decepcionado con este Jesús que iba a morir, este Jesús que era manso y humilde. Él quería otra cosa, él quería el reino, ¿verdad? Es como ahora que hay elecciones, ¿verdad? Hay mucha gente pegada a los candidatos. ¿Por qué? Porque quiere, si queda, quedo, y si no queda, pues ni modo. Así que no va a quedar de rey de los judíos, pues ya no tengo parte del trono, pues mejor, a ver si salgo algo de provecho. Y fue con los sacerdotes para entregárselo, y el verso 11 dice, ellos al oírle se alegraron y prometieron darle dinero. Judas buscaba oportunidad entonces para entregarle. Recuerden, era miércoles. Entonces, desde ese momento estaba buscando la manera de entregarlo. Pero seguramente había ahí puesto de acuerdo, pero no lo hagas así, no lo hagas así, que sea en un lugar, que sea solitario, que no lo vean las gentes para que no haya alboroto. Vamos a cuidar las apariencias, que no se note que somos malos. Así que, verso 12, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, este es el día jueves, o sea, el 14 de Nisan, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Esta era la señal, porque no era común que un hombre llevara un cántaro de agua, porque las mujeres eran las que iban a recoger el agua, no los hombres. Entonces esta era la señal. Algunos dicen que el Señor Jesucristo se puso de acuerdo con esa persona para que a tal momento, a tal hora, sales con el cántaro, mis discípulos te van a ver y entonces tú les dices cómo van a hacer las cosas. Pero en realidad no fue así, sino que recuerde que el Señor es omnisciente y que Él sabe todo lo que va a pasar en nuestra vida, que no escapa ninguno de los detalles. Por lo tanto, cuando nosotros le pedimos algo a Él, Él ya lo sabe de antemano. Si ustedes recuerdan, cuando el ángel Miguel fue a responder a Daniel, le dijo, mientras orabas, tu petición fue contestada. Así que Él, de alguna manera, sabe antes que nosotros lo pronunciemos. Él dice la Escritura que ellos pensaban dentro de sí, pero el Señor les dijo, es así, es asado, a los pobres siempre los tendréis, y no he hecho un desperdicio, sino que me prepara para la sepultura. Entonces, esto es bien importante, que el Señor conoce nuestros corazones, conoce nuestros
pensamientos. Verso 14, y donde entrare el señor del cántaro, decida al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Él os mostrará un aposento alto, ya dispuesto, preparar para nosotros allí. Así que el Señor, conociendo el corazón, porque no le avisó, no le dijo, voy a ir a tu casa. ¿Se acuerdan cuando Zaqueo, que le dijo, Zaqueo, baja del árbol porque voy a ir a tu casa? En este caso no. En este caso, mandó a dos de sus discípulos, fue con el señor de la casa, no con el señor del cántaro, sino que el señor del cántaro entró a esa casa y al señor de la casa le preguntaron que el Señor iba a celebrar la Pascua y dónde la iba a celebrar. ¿Sabe? De alguna forma, los que aprecian al Señor están dispuestos a abrir su casa para el Señor. Y es lo que hizo este hombre. Y les dio, dice que un aposento alto, dispuesto. Fueron, dice el verso 16, sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Esto indica que ya es jueves. ¿Sí? Así que vemos cómo, porque recuerde que el judío celebra los días, o celebraba los días, entraba el día en la tarde. Cuando descendía el sol, empezaba el siguiente día. Cuando se hacía oscuro, empezaba el día. Nosotros empezamos el día cuando se hace claro. Así que es la diferencia de nuestro horario con ellos. Sigue diciendo el texto, cuando llegó la noche vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comía, dijo Jesús, de cierto os digo, que uno de vosotros que come conmigo, me va a entregar. Ahora, esto me lleva a pensar en el corazón de los apóstoles. Porque dice el verso 19, entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decir uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Y aquí la pregunta es, ¿seré yo? De alguna manera uno tiene que pensar, porque muchas veces uno dice, no, yo voy a servir a Dios, yo voy a ser fiel, yo no voy a pecar, yo no me voy a apartar, yo voy a permanecer en Él como Él permanece en mí. Pero después pasan los años y nos damos cuenta que negamos al Señor y que no estamos dispuestos a ir con Él hasta la muerte. Así que de alguna manera esto nos lleva a ver nuestro corazón, si verdaderamente estimamos al Señor o solo decimos que le amamos. Solo por quedar bien, por no quedar mal, pero nuestra vida tiene que reflejar no solamente decir, sino hacerlo. Y me llama la atención que cada uno de los discípulos decía, igual y soy yo. Verso 20, él respondiendo les dijo, es uno de los 12, es decir, es uno de los apóstoles, uno de los que ha estado conmigo, el que moja conmigo en el plato, y en ese momento Judas estaba mojando con él el plato. Así que lo estaba señalando prácticamente. A la verdad, el Hijo del Hombre dice, va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Le estaba dando una advertencia. Y sabe, nosotros siempre somos advertidos por el efecto de nuestras acciones. Siempre sabemos que una acción trae una reacción. Siempre sabemos que una acción trae una consecuencia. Entonces es muy importante que nosotros comprendamos que Jesús amó a Judas hasta el último momento y le dio una advertencia como para decir, no lo hagas. Ay de ti, Judas, ay de ti.
pero se ve que no le importó, lo cual indica que Judas no estimaba al Señor como había dicho que lo estimaba. Verso 22. Mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Esto se convirtió en la última cena del Señor Jesús. Dice: este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos, y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada. ¿Saben? Era una manera figurada de decir: esta es mi sangre. No les estaba dando de beber sangre, sino que de alguna forma el vino representa la sangre de Cristo. Por eso el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, en el verso 27, habla acerca de la cena del Señor. Y es: todas las veces que comiereis y bebereis este vino, haced la memoria de él. Es un recordatorio, es un memorial. El pan sigue siendo pan, el vino sigue siendo vino. No eres carnívoro o caníbal para comer carne humana. No se cambian los elementos. El elemento sigue siendo el mismo, pero lo que representa es que el cuerpo del Señor fue molido por nuestros pecados. Fue desfigurado completamente. Así que vemos que su sangre, toda su sangre fue derramada. Tan así que cuando el soldado traspasó la tercera costilla y sacó la lanza, salió agua y sangre, lo cual indicaba que él había muerto. Se habían separado los elementos y el diagnóstico era muerte. Ahora, si no había muerto, la lanza lo terminaba de matar, así que no había ninguna probabilidad de que él se haya desmayado y después salió de la tumba, ¿verdad? El Señor Jesús murió por nuestros pecados. Sigue diciendo el texto, verso 25: de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Así que el Señor Jesús va a volver a beber el vino. Y de alguna manera tenemos que ver que ese día nosotros lo estamos aguardando, que el Señor venga a instaurar su reino. Pero está hablando del reino de Dios. Y el reino de Dios es en el cielo. Porque un día Cristo reinará en la tierra, pero también reinará en el cielo. Si usted lee el Apocalipsis, todo lo que sucede en el Apocalipsis es en el cielo. Y está diciendo lo que va a pasar en la tierra. Y hay una separación entre lo que hay en el cielo y lo que hay en la tierra. Y los tronos están en el cielo, y los ángeles están en el cielo, y los hombres y los demonios están en la tierra, y los 144,000 testigos, que son 12,000 de cada tribu, están en la tierra. Así que de alguna manera el reino de Dios es el reino de los cielos. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Sabe? El Señor seguía el curso de la historia. El Señor seguía y sabía lo que iba a acontecer. Él sabía el presente, el pasado y el futuro, pero no huyó, lo cual indica que debemos de confiar en el Señor. No importa lo que venga, el Señor va a estar con nosotros.
De hecho, esa es su promesa. Cuando el Señor asciende a los cielos, dice, yo estaré con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo, lo cual indica que el mundo tiene fin. Tuvo un principio y tendrá un final. Y sabe, estamos a las puertas del fin del mundo. Tan solo tiene que ver las noticias, tan solo tiene que ver los acontecimientos mundiales acerca de nuestro planeta, acerca de nuestra moral, acerca de nuestros políticos, de los que nos gobiernan, acerca de todo lo que está aconteciendo en este mundo. Y usted se da cuenta que ya estamos así de ser Sodoma y Gomorra, mundialmente. Así que de alguna manera tenemos que esperar la venida del Señor. Y la manera de esperarlo no es sentado, sino es una espera activa, haciendo lo que Él nos mandó. ¿Y sabe qué nos mandó? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he enseñado, dice el Señor. He aquí yo estaré con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Así que, una pregunta que nos hicimos el día de hoy: ¿qué tanto estimas al Señor? No lo digas. Tus hechos, nuestros hechos, demuestran qué tanto amamos su obra, qué tanto amamos su iglesia, qué tanto amamos a Cristo, qué tanto amamos a Dios. Porque podemos decir, sí, yo le amo. Seguramente Judas también decía que le amaba, pero al final le entregó. Así que cuidémonos de no traicionar al Señor, que no seamos Judas. Si le amamos, demostrémoslo con hechos. Dice que los verdaderos adoradores son en espíritu y en verdad. A tales adoradores busca Dios que le adoren. Amén. Vamos a orar. Vamos a ponernos en pie para orar y así concluir en esta tarde. Bendito Padre Celestial que moras en todo lugar, gracias por tu palabra que es viva, que es eficaz. Señor, ayúdanos a amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todos nuestros talentos, con todo lo que tenemos. Ayúdanos a verdaderamente ser amadores de tu nombre, de tu presencia, de tu iglesia, de tu obra. Señor, gracias, porque tú nos amaste primero y por eso nosotros buscamos obedecer amándote. Bendito seas. Ponemos nuestras vidas delante de ti, ponemos esta semana delante de ti. Guíanos a través de ella, fructifícanos, cuídanos, protégenos y ayúdanos a corresponderte con todo nuestro amor para contigo. Y en el nombre de Jesús. Amén.